Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con árboles binarios extendidos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un árbol binario extendido. Como lo tenemos acá, un árbol binario T, se dice que es un árbol binario extendido si cada uno de sus nodos tiene 0 o 2 hijos, como lo podemos ver por acá. 0 o 2 hijos. Es decir, aquí quitamos la posibilidad de que un nodo tenga solamente un hijo. Ahora bien, otra característica de un árbol binario extendido es que todos los nodos que tengan 2 hijos se le llaman nodos internos y se representan por medio de círculos, esto a la hora de hacer nuestro diagrama de un árbol. Ahora bien, los nodos que tienen 0 hijos se les llama nodos externos y estos se representan con un cuadrado o con un rectángulo para diferenciarlos de los nodos internos que tienen 2 hijos. Pero ¿cómo podemos crear o elaborar un árbol binario extendido? Bueno, lo primero que se debe hacer para crear un árbol binario extendido es, como dice acá, sustituir cada subárbol vacío por un nuevo nodo. Este subárbol vacío es del árbol original y tenemos que sustituirlo por un nuevo nodo. Este nuevo nodo va a ser un nodo externo, es decir, que se va a representar mediante un cuadrado. Y observemos acá, todos los nodos del árbol original son nodos internos del nuevo árbol extendido. Al hablar de que son nodos internos, como vimos anteriormente, quiere decir que estos van a tener 2 hijos. Finalmente tenemos que si un árbol binario original tiene una cantidad n de nodos posibles, o de nodos en su diagrama, un árbol binario extendido va a tener una cantidad n de nodos internos y una cantidad n más 1 de nodos externos. Como lo tenemos acá, estas fórmulas son interesantes de recordar. Veamos un ejemplo y veamos cómo podemos de un árbol binario normal crear un árbol binario, en este caso extendido. Tenemos nuestro árbol binario, vemos que su raíz o su nodo principal es 1, el 1 tiene 2 hijos, por lo tanto el 2 y el 3, en este caso como vemos en la imagen. Vemos que el 2 tiene un 4 como hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho. El 3 tiene el hijo 5, que sería hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho. Y el 5 no tiene hijo izquierdo, pero tiene hijo derecho, que sería el 6. Entonces, para poder tomar este diagrama o este árbol, que es binario, y crearlo un extendido, lo primero que tenemos que hacer, como dice acá arriba, es sustituir cada subárbol vacío por un nuevo nodo. Y recordemos que este nuevo nodo lo vamos a escribir como un cuadrado. Entonces, si consideramos el número 1, vemos que él tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho, el 2 y el 3 específicamente. Por lo tanto, sus subárboles no son vacíos. Ahora, vamos a considerar el nodo 2. Entonces nos ubicamos aquí en el nodo 2 y observamos que tiene un subárbol izquierdo que no es vacío. Pero si nos venimos a su lado derecho, el subárbol que hay ahí es un subárbol nulo o vacío. Por lo tanto, hay que rellenarlo con un nuevo nodo. Entonces vamos a escribirlo con un cuadro como lo vemos por acá. Ahora bien, vámonos al 3. De igual manera, el 3 tiene un hijo izquierdo o un subárbol izquierdo. Y el subárbol derecho no tiene, o sea, es un subárbol en este caso vacío. Por lo tanto, de igual manera, tengo que rellenarlo con un nodo. Y ese nuevo es el nodo externo, por lo tanto lo represento con un cuadro. Finalmente, me voy al 4. Recordemos que todos los nodos originales del árbol que teníamos tienen que tener o tienen que ser los nodos internos, es decir, tener 2 hijos. Por lo tanto, vemos que el 4 tiene un subárbol izquierdo y subárbol derecho, en este caso vacíos, o no tiene hijos, dicho de otra manera. Por lo tanto, hay que agregarle el nodo, tanto el de izquierdo como el derecho. Observemos que en este caso, este nodo que le agregamos aquí, no hay que agregarle hijos, solamente a los nodos del árbol original. Veamos en el caso del 5. El 5 no tiene un subárbol izquierdo, sí tiene hijo o subárbol derecho, pero no el izquierdo, por lo tanto hay que agregarlo. Finalmente, el último nodo que era original del árbol es el 6. De igual manera, su subárbol izquierdo y derecho son vacíos, son nulos, dicho de otra manera, no tiene sucesores o no tiene hijos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es agregar uno a la izquierda y uno a la derecha. Y así, esto que tenemos acá ya es un árbol binario de manera extendida. Ahora bien, todos los nodos del árbol original son nodos ahora que le llamamos interno del nuevo árbol extendido. Recordemos que todos los nodos internos tenían que tener 2 hijos.
Veamos efectivamente que el 1 tiene 2 hijos, el 2 y el 3. Observemos que el 2 también tiene 2 hijos, en este caso sería el 4, y este otro nodo que no tiene una etiqueta, pero sí tiene hijo. Finalmente el 4 también tiene 2 hijos, el 3 tiene al 5 y tiene este otro que colocamos por acá, el 5 tiene este que colocamos por acá y también tiene el 6, y el 6 tiene también sus 2 hijos, tanto izquierdo como derecha. Entonces todos los nodos del árbol original tienen 2 hijos, por lo tanto son nodos internos del nuevo árbol binario extendido. Ahora, observemos y recordemos estas fórmulas. Del total de n nodos del árbol original, entonces el árbol binario extendido va a tener n nodos internos. Ya vimos anteriormente que todos los nodos del original quedaron como nodos internos. Por lo tanto, ahí está en la numeración, vemos que tiene 6, en este caso, nodos internos. Ahora, dice que tiene n más 1 nodos externos. Vamos a verificar cuántos nodos externos agregamos a este árbol binario. Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Veamos que la cantidad de nodos que tenía el árbol original era 6. Ahora la cantidad de nodos externos que tenemos, vemos acá que es un 7, aplicando efectivamente nuestra fórmula de la cantidad de nodos externos del árbol binario extendido. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre árboles binarios extendidos haya sido de su utilidad. De parte de la cátedra le agradecemos la atención brindada.